casa que sus padres hablaban de la inundación del pantano y que lo vivían con mucha tristeza. Hombre, ¿Lo puede volver a explicar? Hombre, pues, bueno, pues que esto lo pone tú aquí en las coplas. ¿Qué dicen las coplas? ¿Se las leo? Sí. Oh, si las quiere leer usted. No, mejor usted. Quiere que se las cante, pero canto muy mal, ¿eh? No, cante. Ay, no sé. Sí, por favor. Presten atención, señores, niños y ancianos, que les vamos a contar las desgracias del pantano. Era todo pradera que empalmaba con los pueblos de abajo del pantano. Y era todo llano como el palma a la mano que se dice. Llano completamente. Y era muy húmedo, pues no hace falta riego. Era muy productivo por eso, porque era muy húmedo, producía muchísimo. Por allí bajaba el Ebro, que cuando bajaba la crecida, después de las avenidas del puerto de la Nieve, en la Roza se juntaba con el Bligao. Y entonces como el Ebro tenía mucho más fuerza, empezó a arrinconar el Bilga y subía para arriba, entonces parecía chocolate. En vez de agua parecía chocolate, porque se le pillaba así. Que yo algunas veces lo comparo con cuando hablan del Nilo. Mucha gente pues sembrando, trabajando, porque vivían de eso, del labrantío, mucho ganado, mucho caballar, muchas vacas. Pues aquí se sembraba y había las minas de las Rozas y Arroyo, había minas. Y estaba la cristalería de las Rozas y había otra en Arroyo. Yo la de Arroyo ya no la conocí, pues se vivía muy bien. Todo el mundo trabajaba en las cristalerías, todo el mundo. En la fábrica entraban de obreros, todo el mundo trabajaba. Y cuando no había trabajo por ninguna parte del mundo, esto se llenó enseguida. Aquí había gente por ahí de la montaña, mucha gente. Uno de mis hermanos trabajaba en la mina. ¿Sabes por qué iban muchos a trabajar a la mina? Pues se llevaban del servicio militar. Había que ir, no sé si un año antes, igual tenías que estar un año más, pero por no ir al servicio militar y a la vez te ganabas un sueldo, pues muchos no iban a la mili, se iban a la mina. La mina es un trabajo penoso y duro. Aquí mismo estaba La Madalena, Medianedo y Quintanilla, 3 pueblitos aquí juntos, muy bonitos. Y a nosotras en las fiestas nos daban 10 céntimos, 5 céntimos costaba el dar la ruleta. A lo mejor sacabas 4 o 5 barquillos y lo demás, pues nada, si te acababa los 10 céntimos y adiós. Y no había más. En Villanueva, en la torre. Ahí me bautizaron y ahí me casé. De ahí nos casamos 3 hermanas. Ya la pequeña ya no se puede casar así, ya se casó aquí porque ya vino la del pantano. Pero los demás sí, las mayores nos casamos ahí. También había campo de fútbol. Se llamaba el campo, el Plaza Rey, se llamaba el campo. Campo de Plaza, allí estaba la portería, allí estaba. Se jugaba con los de las Rozas, venían los de Arija a jugar ahí. Joder, cuando eso, ya se ponían en el tren, no había, cuando ganaban en las pintadas en los vagones de los trenes, los campeones. Medianero era un pueblo, muy pueblo. Valía poco. No tenía buenas casas ni nada, Medianero valía poco. Que eran unos pueblos muy acogedores, aquellos de allá abajo.
Además estaban muy cerca unos con otros y había muchos pueblos allí todos juntos. Pues la gente, ya sabes, todo el mundo que tiene donde has nacido, pues aunque sea lo peor del mundo, te parece que es lo mejor. Me parece a mí, y yo creo que así es. Había unos pastizales por ahí, algo muy bien, pero no nos perjudican mucho. Eso sí que no tiene ya, qué sé yo, solución. En 1920 empezó su construcción. Como todos sabemos, las desgracias de campo. Manuel Lorenzo Pardo era una persona excepcional, un hombre de los que nacen pocos en una época determinada, y comenzó a redactar en 1913 el proyecto del pantano. Yo creo que tardó 2 años en hacer el proyecto del pantano, pero utilizó otros 2 años como tema social indudablemente, para que a los perjudicados se nos alojara, se nos hiciera unas casas, se nos dieran algo para poder rehacer nuestras vidas. A Lorenzo Pardo le voy a regalar las balas de mi pistola y la punta del puñal. Ese don Lorenzo Pardo se conoce que fue el inventor del pantano. Eso no fue Franco, fue el inventor, ese Lorenzo Pardo, para llevar las aguas a Aragón. Para aprovechar toda la zona de la cabecera del Ebro, porque era la más fácil para acumular todo el agua y en los momentos, claro, de sequía y demás, lanzarlo a los regadíos de La Rioja, sobre todo La Rioja, de Navarra y luego parte de los regadíos de Aragón. Yo tenía familia allí en Zaragoza y después que echaron el agua y eso, decía, mira, antes si ibas para ir por los monegros, pedir un vaso de agua, dice, te daban mejor un vaso de vino. Dice, porque es que no habían estado seco todo eso. Y claro, y después dice, jolín, es completamente cambiado. Y yo al pueblo que fuimos a vivir, era la provincia de Teruel, pues pasaba lo mismo, teníamos que comprar el agua para beber. Y era un agua muy mala, porque me acuerdo que yo, claro, iba y la primera vez, ya digo ya a mi madre, digo, me voy a lavar la cabeza.
Dice, espera, espera, no te la laves. Dice, porque con este agua, dice, espera, a ver si nos traen lo del aljibe. Digo, oh, tan malo es. Mira, así los pelos de punta se me quedaron. Era todo caliza. El proyecto de Lorenzo no se llevó a cabo tal y como él quiso. Se iban a crear 200 nuevas viviendas en la zona ribereña, se iban a crear un servicio regular de lanchas para unir todos los pueblos, se iba a crear lo más importante, que es lo que más llamó la atención a la gente de Reynosa, a los intelectuales de la época, era el tren de La Robla, un ramal hacia Reynosa, con lo cual tendrías una comunicación importantísima para Reynosa. Se iban a crear nuevas industrias, que tampoco se crearon, no hay ni lanchas, no hay un ramal Feve que llegue hasta Reynosa, no hay ni vidrieras, las que había desaparecieron. El pantano pues empezaron sobre el año 24 o así, todavía no había nacido yo. Como cuando aquello, la guerra, pues, y cada 2 por 3 los partidos tenían peleas y había jaleos, pues no corría la cosa de las obras, no tardaron mucho en hacerse. Hasta que ya al fin, pues, al fin de la guerra, cuando Franco, pues fue cuando ya metieron los obreros a trabajar ahí, y ya fue cuando empezó la cosa en serio y empezaron las expropiaciones. Dicen que nos van a dar muy buena indemnización, más valdría que tuvieran de nosotros compasión. Es un atropello desde el principio al fin, porque le empezó el año 27 y le han pagado en el 48-49. El desfase que ha habido de la peseta del 27 al 40 y tantos, y la cosa no, 10.000 pesetas que dieron de indemnización cada uno, igual que él cogió mucho que cogió poco. Y claro, el nivel de vida del 28 al 48 no era grande, pero ya era, ¿eh? Te quiero decir que la gente entonces peleó, no cobréis, que nos van a dar, y les dieron los que les iban a dar en el 28. Ahí han pasado 20 años, que entonces no es igual que hoy, pero el nivel de vida también subía. Iban por plazos, porque tampoco pagaban todo de una vez, así que ahora te daban 3.000 pesetas, luego te daban 2.000, y como se vivía en los tiempos aquellos del hambre, de la cosa de los racionamientos, pues la gente se lo gastaba sin darse cuenta, y se quedaron sin fincas y sin dinero. Que lo que tenía que haber hecho, pues a dar viviendas aproximadamente a como se vivía antes en otra parte, pero que no hicieron nada. Todas las casas pues se demolieron enteras y se recogieron los materiales para edificar de nuevo. Pero eso, pues fíjate, les hace una casa que ha sido tu nido de toda tu vida, que naciste allí, que has tenido tus hijos y todo, pues mucho dolor. La nuestra era entera de sillería por las 4 puntas. Luego tenía en la planta baja pues unos escalones grandes. Tenía un escudo, sí, un escudo grande. Tenía un escudo grande, 2 leones rampantes de altos casi como esto así. Piedra por piedra fueron quitando para que no se rompieran, porque estaba todo labrado, todas piedras labradas. Mira, hoy no habría problemas, porque con este cacharro o otro que hay ahí fuera, pues un remolque grande que hay hubiese traído, por ejemplo, los materiales de las casas, porque solicitamos los materiales y si les concedieron, ya solo faltaba eso. Pero había que traerlo con carros. Había que dar la vuelta por Horna, pasar por Horna a Riquejo y venir aquí. Pues nosotras subíamos por ahí arriba, subir pues con cosas, una subía una bolsa, otra subía un botijo, otra
subiendo las cosas que teníamos allá abajo, que si unos platos, que si unas cazuelas. Ay, si no se puede contar. Y así, pues claro, la gente, pues malamente. Y llegamos aquí y aquí, nosotras muy contentas aquí después, porque teníamos cocina económica. Allá abajo no teníamos cocina económica y aquí muy contentas. Pero los padres, un sufrimiento. Yo esta casa la quiero mucho porque, ¿sabes por qué? Porque veo a mi padre subir esas piedras a hombro. Y entonces cada piedra que tienen, pues no sé, yo es que la quiero mucho porque es que sé que todo esto está hecho con mi madre y mi padre. Mi madre con el carro y con las vacas. Mi padre poniendo todas esas piedras las puso él. ¿No lo voy a querer? Pues imagínatelo si lo quiero. Esa presa la construyó Franco con los presos. Ahí tuvo muchos presos políticos que habían sido republicanos, pues tenían trabajando ahí. Los de aquí fueron a trabajar al pantano ya porque vieron que había tantos presos trabajando y dijeron, pues hay que ir a ganar un jornal allí. Que si no es por los presos, yo creo que los de aquí no había ido ninguno a trabajar al pantano. No iban. Cada 6 obreros tenían un capataz. Un tío allí a pie firme, las 8 horas y a espabilar al que se paraba. Y entonces todos los trabajos eran a pico y pala. Y para dar tiros a las rocas, con un barreno, 2, uno sentado y otro de pie. Con un barreno hacía golpes hasta que hacían el agujero en la piedra. ¿Cuántos golpes habría que dar para meter una barra 1 metro por una roca? Así daban los tiros. Que vinieron los presos y la gente se asustaba pensando que presos comunes, ahí igual, bueno, lo que son, que esto y que el otro. Y que eran políticos, no eran comunes. Y lo que se les trató, pues eran buenas personas, claro, cada uno tiene unas ideas. Y después, ya, pues ellos vivían en barracones, tenían sus cocineros y tenían todo. Y claro, después de las horas de trabajo, pues también les daban unas horas para que estarían por ahí sueltos y eso, muy bien, desde luego. Pues muy mal, los presos muy mal. Muy mal, ahí les hicieron unos barracones en invierno, no sé cuántos se morirían porque hacía un frío. Iban a trabajar medio descalzos, es que sin ropa, eso era criminal. Lo que es que claro, es la gente igual de Extremadura, de Aragón y por ahí, y claro, los inviernos aquí son muy duros. Y hay algunos que decían que si se sabían helado hasta los pies. Pero que ya sabes, como están en un cuartel, estaban como en un cuartel, claro. No porque tuvieran malos tratos ni nada de esas cosas, ¿no? Tenían sus guardianes y bien. Incluso si había romerías después, les daban, les pondrían 1 hora y les dejaban ir y bien. Mi padre de falange, yo me casaba con un preso, pues ¿para qué te voy a contar la historia? ¿Te la imaginas? Fatal, pero fue así. Mi padre era cartero. Y le dieron estos terrenos para que haría lo de la cartería. Y ahí conocí yo pues a muchos presos, y entre ellos a mi marido. Uno de ellos, me casé con uno de los presos. Muy a gusto, muy feliz, gracias a Dios. Mi marido decía, tú te casas por caridad. Porque la verdad que era unos frío, hambre, la comida que tenían. Fíjate cómo sería, porque le daban a los ganados, a los cerdos de una señora que se llamaba Adela, y no lo comían. Que el casorio y la mortaja del cielo baja, decía mi abuela. Porque cuando yo me casaba, como todo el mundo ponía impedimentos y todo el mundo pone eso, pues ella decía eso. Hija mía, no sirve. Dios sobre todo.
el casorio y la mortaja del cielo baja. No sirve que tú digas, ni que yo diga, ni que vengas. Tiene que ser lo que es y nada más. Y así fue. No tengo ningún pesar porque la verdad, para mejor hombre no podría haber cogido. Cariñoso, trabajador, muy amante de todo. Toda la familia. No puedo pedir más. Muy bien. Ya empieza a subir el agua sin cobardía y sin miedo, arrasando a su paso todo lo que más valía. Adiós mi pueblo querido y toda la vecindad, que me despido llorando, no sé dónde iré a parar. Se emociona uno. Mi padre era jefe del taller mecánico. Yo recuerdo un día que ya dieron la orden que tenían que desalojar todos los pueblos, que ya echaban el agua. Y decía mi padre, no hay derecho, dice, que les hagan salir a la fuerza, dice, siendo ellos de aquí y que tienen que salir a la fuerza. Y le dijo al ingeniero con buenas palabras, dice, ay, qué cosas tiene usted. Dice, hay orden de arriba y no. Dice, tendrán que salir, que quieran que no, dice, porque si les llega el agua al cuello, dice, tendrán que salir. Tampoco lo veía el hombre bien, pero, dice, son así las cosas. Dieron la orden de mañana cerramos. Y el agua iba subiendo, muy lento. No, la gente no se quería ir, hombre. La gente, todos, hasta que no tuvimos el agua al cuello, no salimos de casa. Salimos ya cuando no nos quedó más remedio que el agua estaba en la cocina. Que la gente se puso necio a decir, si no salgo, no echarán el agua, pero lo echaron. Pues era muy llano y de pronto nos encontramos que nos levantamos y estaba el agua por delante de la puerta. Se pusieron con teníamos maderas, unos pasos para seguir con unos ladrillos y sacamos lo que se pudo. A mi tío, uno que ya digo que era soltero, hubo que sacarle por encima las piedras, ya, porque si no sales ya saldrás. Tuvimos que ir a buscarle. Y nosotros arriba y abajo el agua, pues de donde el primer piso donde dormíamos nosotros, pues habría esto así. Y una vez ya algunas camas no las pudimos sacar. Tuvimos que arrear, nada más coger la ropa y ala. Bueno, como había poco. Y había dos muchachas, pero así ya mayores. Y el agua tenían en el portal y ellas se querían marchar de la casa. Antes de eso ya se lo dijeron, pero ellas dijeron que no se marchaban de casa. Hasta que no las echaría el agua. Y creo que tuvieron que marchar porque ya les subía por la escalera.
El agua te cubrirá tus praderas y tus huertos, las veredas de tus huellas y cenizas de los muertos. Debajo del cementerio de Villanueva, pues hay muchos vecinos. Yo me recuerdo, entre ellos está mi abuelo, un hermanito pequeño, muchos vecinos muy queridos, todos están debajo del agua. Ya le digo, abajo en el cementerio le tuvieron que echar una placa de hormigón porque con el oleaje sacaba los restos de los cadáveres que había allá en el cementerio viejo. Y echaron una placa de hormigón para que no se llevarían los restos. Era desastroso, el agua comía la tierra y salían los huesos allí de los seres humanos. Y que aquello pues a los familiares pues les conmovía y al que no era familiar también. Yo creo que fue un poco avasallo, a mí me lo parece, porque para mí los muertos tienen tanto amor a ellos, porque por ellos estamos aquí nosotros. Para mí los muertos tienen mucho valor. Y me parece que se les merecía mucho respeto. Y no hubo nada en absoluto. Creo que fue mucho avasallo, en todos los sentidos. Me lo parece a mí. Si hubo una construcción de un puente que unía la Riba, o cerca de la población, la Riba con Arija, pero ese puente, pues, cuando ya estaba prácticamente, o estaba bastante avanzado, pues se derrumbó en el año 50 y algo, vamos. Eran dos hermanos los cogieron la contrata. Se casó uno con doña Lupita, muy amiga mía. Pues pasó que no calcularon bien. Ahí estuvieron las machinas andando. Esto siempre como que ha sido terreno movedizo. Porque yo recuerdo de niña que íbamos por allí detrás y hacíamos así, se movía aquella tierra. Pues tuvieron unas machinas, los hierros, las machinas que hay montadas, para calcular cómo estaba por debajo, para que cavaban muy abajo, muy abajo. Y aquellas pues demostraban que nada, que estaba firme. Y no estuvo tan firme. Que lo uno que escatimaron el cemento, había más arena que cemento. Y lo otro que era terreno movedizo, se hundió el pantano, antes de estrenarle. El puente después le dinamitaron, porque daba escándalo ahí. Pues después le dinamitaron, sí. Porque se hizo famoso hasta en el extranjero y llamaba la atención mucho y quedó así para que no se viera. Puente Noguerol se cayó. Antes de usarle, antes de terminarle que pasaron los coches, se hundió. Así que fíjense qué construcciones. Y luego resulta que se marchó para Avilés. Y en Avilés se derrumbaba algún piso, iban y ponían un letrero allí, construcciones Noguerol. No lo habían hecho Noguerol, ¿no? Pero construcciones Noguerol porque aquello era desastroso. Y ya nos quedamos sin comunicación. Había veces que se pasaba con barcas o un balsón de esos grandes. Aquí en Orzales había uno que compró una barca y nos pasaba para allá y para acá. Y para Arroyo también, pues, compró uno unas barcas y pasábamos para allá y para acá. Pero poner ellos nada, no. Me acuerdo que en Orzales pasábamos para acá, teníamos que pagar un real ida y vuelta. Claro, yo le estoy hablando del 50, del 50. Que cuando aquello era mucho, un real. A lo primero pasábamos en una barca que estaba rota.
se metía en la barca, agua con una lata y echando el agua fuera yo. No sé si pasé 2 veces. La primera vez que pasé, mal, tuve muchísimo miedo. Pero la segunda vez que pasé, digo, no vuelva a pasar más, ni por todo lo que hay. Adiós casa de campo, con sentimiento te olvido. Ahí te dejo mis recuerdos de mis abuelos queridos. Los que cogieron el agua se tuvieron que marchar. Pues unos se fueron a Bilbao, otros a otro sitio, a Reynosa, y así. Mucha gente se marchó, unos para Bilbao, otros para Avilés, otros para Santander, para donde pudo la gente, porque aquí no había medios de trabajo ni nada, pues la gente se marchó por ahí. Porque el mejor terreno lo tapó el agua, pues ya los demás terrenos no eran rentables, no eran rentables trabajarlo, porque no producían. En los terrenos que han dejado se siembra trigo y no nace. Nace sí, pero no cría, porque son terrenos de mala calidad. 2 se fueron a Estados Unidos, una hermana y un hermano, y otro se fue a Cuba. Y después han muerto allá en Estados Unidos. Visto ya con el tiempo, ¿hubiera preferido estar en Avilés o haber seguido aquí? En Avilés, aquí que hay ya, si no hay nada. Pues, no ves, ahora no ves ni gente, porque no hay apenas gente ya. Hay poca. A mí no, si no fue porque no quise. Y yo con mi trabajo allí había hecho mucho negocio. Si las hacía punto a las de Avilés, que se lo mandaba por correo. Pero nosotros no quisimos. Estamos aquí bien, éramos muy arijeños. ¿Y qué necesidad tenemos de correr aventuras? Déjalos. Y el traslado ya cuando uno es mayor, después está situado en un sitio, es igual que un árbol grande. Intentas trasplantarlo y ya no vive ese árbol. Ese árbol ya no vive. Es igual, las personas te cambian, estás habituado a un rumbo, a un ambiente y te cambian de rumbo y ya no funciona la cosa. Y para inaugurar el pantano estuvo Franco. Y aquello que dijo, con aquella voz que le estoy oyendo, aquella vocecita que tenía, esto va a ser oro, esto va a ser oro. Y como él lo bendecían, pues oro bendito. El pantano ahí está. No ha salido el oro todavía.
Sí, pero no hubo nada, ¿eh? Ahí vino con la escolta mora, venía de Burgos. ¡Mec! Por cada puerta 2 guardias, como para moverse nadie. Habían puesto allí una cuadro, nada más tirar de la cinta, pues ya se abría le abrían la compuerta aquí, bajo el agua, pareja. Dice, ahí vos quedáis. No hubo más. Guardias así. Yo fui porque decían que era muy guapo, y por eso fui. Y era más chico que yo. Pues no podía nadie protestar, porque el que protestaba era ordeno y mando. Se tenía miedo. En realidad, la gente mayor se retraía de hablar por miedo a... Como entonces era eso, tenían miedo a que los meterían a la cárcel. Estaba la gente cohibida. No, miedo no. Yo creo que miedo no. ¿Y con miedo a expresarse? ¿A hablar? Ah, bueno, hablar sí, eso ya te he contado el otro día que no podías. Hombre, yo era muy malo, porque yo mandaba hasta tomar por culo a los guardias. Y después me ponían de hostias hasta los ojos. Pero sí, con miedo sí. No, ¿para qué? ¿Para qué íbamos a tener miedo? Lo hacían lo que querían ellos, pues eso, ya está. El día 30 de marzo, qué desgracia nos cayó a todos los embalsadores de alrededor. Indudablemente las coplas serán la llama de que lo que hicieron en aquella época no se olvide nunca. Adiós Valdearroyo, adiós que has de desaparecer. Pobrecitos habitantes que no le volvéis a ver. Donde aprendiste a escribir, donde aprendiste a leer, donde aprendiste a querer, no lo volverás a ver. Yo creo que esas... yo oí algunas veces, pero no las dejaron, yo creo, cantar. Pegaron alguno, la Guardia Civil. Y aquello desapareció. Es el llanto de un pueblo, vamos. Es la verdadera demostración de todo lo acontecido. A Aragón van a llevar las campanas de estos pueblos para escabechar en ella los tomates y pimientos. Esa sí que me acordé. La cigüeña también, la cigüeña de las Rozas, se fue para Santander para ver si sacaba algo para darle a su mujer. En fin, un cuento. Pues yo creo que las utilizaban como la protesta o no sé, como la canción protesta que había en los años 80 por aquí. Mira que he preguntado a unos y a otros y eran tal vez versos anónimos que se le ocurrían a ciertas personas, pero que fueron poco a poco sumando versos. Allí en Quintanilla pues se juntaban las madres y nos tocaban la pandereta y nosotras bailábamos. Eso, y algunas veces pues cantaban también las coplas estas. En estos pueblos cercanos, niños, ancianos y mozos, donde nos colocaremos que podamos vivir todos, porque es muy triste marchar de nuestra tierra querida, sin saber de qué manera podamos llevar la vida. Adiós mi pueblo querido y toda la vecindad, que me despido llorando, no sé dónde iré a parar. Adiós casa
querido. Ahí te dejo mis recuerdos de mis abuelos queridos, de mis abuelos queridos. Muchas gracias para todos vosotros. Si no se hace el pantano, esto hubiera sido un pequeño París, con la fábrica. Y los pueblos de los alrededores. Hubieran sido ricos los pueblos y Arija. Aquí ahora mismo, si no estuviese el pantano, vivirían 8 vecinos más, con 1000 vacas. Y ahí se acaba todo. Hoy lo tendrían más difícil los de Zaragoza para hacer el pantano aquí. Porque ha evolucionado mucho la vida y la gente sabe dónde pisa, no es como antes, que estábamos con los ojos tapados. La gente que estaba a favor del pantano, ahora mismo si levantase la cabeza, apoyamos esto y para qué, para nada, engañando, entre comillas también, a la gente diciendo que es bueno, que es un proyecto bueno, porque va a traer mucho dinero, porque vamos a tener el ferrocarril, porque vamos a tener tal. Hombre, pues es que ha sido un engaño, en el fondo. Yo creo que la historia viene así y así hay que admitirla. Que esto hay que entender que no es una hipoteca. Se ha hecho una inversión que está dando muchísimo dinero a España, ¿no? Están los regadíos en un sitio, el agua, estar aquí dejando el agua que corra y vivir 8 familias o 10 familias más, a vivir miles de personas del pantano, pues yo creo que es una obra bien hecha. ¿Quién reporta beneficios? La Rioja, la Navarra y Aragón. Y a Cataluña, que son para los que se hizo. Aquí nada, aquí no nos han beneficiado nada. Porque tampoco pueden regar ustedes. No dejan, ni coger arena de la orilla del pantano, no dejan nada. No, regar allí en Arroyo pusieron un vecino unas bombas para regar allí unas huertas o algo y le denunciaron, no dejan coger agua para riegos. Y yo creo que este pantano tiene una cantidad de perspectivas terribles, pero que nadie viene. Y yo sí pensaba que se pueden tener buenos proyectos para el pantano del Ebro, muy buenos incluso. Porque de la zona norte que se pueda explotar como esta, o sea, es una zona fácil, accesible. No es un pantano como el de Cuicillos allá arriba. La zona puede ser bastante... se puede desarrollar y explotar bien turísticamente. O sea que el pantano puede dar todavía mucho juego. Es una cuestión de intereses. Desde luego fue lamentable. Fue lamentable lo que hicieron. Porque nos compensaron lo que merecíamos. Pero bueno, la vida es así. No hay duda. Para que unos vivan, otros tenemos que morir. No hay duda. Una decisión no tiene por qué recordarse. Y la gente que abandonó, evidentemente, pues se abandonó sus casas y se abandonaron directamente para la historia. El recuerdo porque le estábamos sacando aquí. Y las 255 almas que vivían en toda la zona ribereña de la península de la Lastra y demás, o sea, Medianedos, eso es la Magdalena, quién sabe dónde están, cómo eran sus casas, cómo eran sus recuerdos. Mira, yo me acuerdo que eran pueblos, pues tenía cosas bonitas. Yo de niña salí con mi madre, por ejemplo, al otro pueblo y me acuerdo de que había un puente romano y a la izquierda estaba un molino que tenía una pradera muy buena, se encuesta, y tenía vacas pintas. Y después había un señor, cuando yo era muy niña, había un señor mayor que siempre estaba con una barca y con la barba. Y yo me ponía un poco así,
me daba como un respeto y una cosa. Y yo decía como San Pedro. Ir a la escuela, jugar al almarro, al corro, al chorromorro, y no lo habrás oído nombrar. Pues se ponía uno ahí, metía la cabeza por aquí y otro por la cabeza del otro y otro. Venían corriendo, pegar un salto, había 2 cuadrillas, al que más adelante llegaba. Y lo decía, que estaban agachados, chorro, morro, pico, tallo, tijeritas de caballo, ¿qué cosita dirás que es? A lo mejor le decía, a lo mejor, tijeritas era así. Y el otro ya no me acuerdo. Sí. La santa del pueblo, que rezaba mucho y se rezaba, Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, no decía ruega por nosotros. Ya recuerdo que mi madre, pues cuando mataba, siempre tenía, no sé, siempre una atención con ella, y alguna vez me mandaba a mí y le decía, mira, llévale esta porcilla. Y decía, y ya última vez le dijo, digo, yo no se la llevo más. ¿Y por qué? Digo, porque no me da las gracias, se las da a Dios. ¿Y quién es el que se la lleva? Cocía una hermana en casa de una vecina, que mi padre no tenía horno de cocer en casa. Y fuimos mi hermano y yo a buscar los panes con un carpancho. Y llevamos los panes y guardamos uno para nosotros, para comerlo para la noche nosotros solos. Y mi hermana venga a contar los panes. Y le decía a mi padre, dice, pues yo he hecho 13 panes y aquí no hay más que 12. Y pues te habrás confundido, hija, la decía mi padre, no habrás hecho más que 12. Y mi hermano y yo decíamos, nos salvamos. Esa era la vida nuestra entonces.